Hola a todos, soy Domingo Gómez de Newsky. Sabes, durante estos días he tenido la oportunidad de probar el Redmi Note 9S, que tiene esta cámara trasera tan bonita, y no lo digo en coña. Creo que se trata de un diseño único y diferenciador, pero que seguramente en su próxima versión cambie por completo porque así es Xiaomi. De todas formas, no nos liemos y hablemos de lo que es realmente importante, de los resultados obtenidos con la cámara stock y la cámara de Google. Hasta ahora no he encontrado ningún port que funcione al 100%, especialmente con las cámaras secundarias. Existe uno en XDA Developers que es una beta y funciona bien en fotos diurnas, pero durante la noche pues las fotos tienen estos tonos verdes que no me terminaron de convencer. Así que después de probar varias aplicaciones, pues la que mejor me ha funcionado es una de Urnis que dejaré en la descripción de este vídeo y que puedes instalar fácilmente en tu Redmi Note 9S. No es perfecta, ¿vale? Todavía le falta alguna optimización, especialmente en el flash, como verás en esta comparativa, pero hasta ahora creo que es la mejor. Pero antes de empezar, si no tienes ni idea de lo que estoy hablando, no sabes qué es la cámara stock, la cámara de Google, la G-Cam, échale un vistazo a este vídeo, en el cual pues en 3 o 4 minutos te explico lo esencial y que necesitas saber sobre todo esto. Pues bien, la primera gran diferencia entre la cámara stock y la G-Cam es la exposición. Cuando las ves en el móvil parecen más claras y con más nitidez, pero cuando estás en un PC y ves las fotos en un monitor un poco más grande, te das cuenta que existen algunos detalles que han desaparecido, lo que en realidad puede ser un problema dependiendo de la situación. Lo que más me gusta de la G-Cam es que sabe cuándo debe o no aumentar la exposición para mejorar la fotografía de una forma muy natural. De todas formas, las fotos de la cámara stock suelen ser un poco más atractivas para las redes sociales, y esto se debe también a la saturación que en algunos casos es exagerada y cambia los colores, como ha ocurrido aquí con mi gato, Leo, y en el cual puedes ver claramente a lo que me refiero. Esto no es nada nuevo, pero creía que Xiaomi ya había aprendido la lección. Vamos, que esas hojas parecen radioactivas. Y ojo, que ni siquiera te estoy mostrando las fotos que tomé con la inteligencia artificial activada, porque si lo hago, se parece más a un filtro de Instagram que otra cosa. Vamos, que también te estoy mostrando apenas los resultados más extravagantes, y en la mayoría de las situaciones las fotos obtenidas son decentes y bastante buenas, diría yo. Pero como sé que no estás aquí para ver esas fotos, pues continúo con las diferencias. La próxima reside en el rango dinámico que en situaciones sencillas hasta consigue un buen equilibrio, pero cuando pedimos algo más, la cámara de Google con su modo HDR Plus es imbatible. Otro aspecto que se sigue manteniendo en las cámaras de Xiaomi es la suavización de algunos elementos como este que puedes ver aquí. Es algo que suele ocurrir más en fotos nocturnas, pero en diurnas también lo podemos ver. Antes de continuar debemos hablar sobre algo que Xiaomi todavía no ha conseguido perfeccionar, el balance de blancos. Con la siguiente foto notarás claramente la diferencia. Hostia, foto equivocada. Esta es la que te quería mostrar. Ya te había dicho que el color del gato no era así tan saturado, pero presta atención a la almohada, que es algo más amarilla en la stock. No veo el incremento de la exposición y saturación como un problema de este dispositivo, una vez que la mayoría de las personas apenas verá las fotografías que ha hecho en la pantalla del móvil y además apenas las quiere para compartir en redes sociales o enviar a amigos. Pero cuando ves estas fotos y las comparas con otras que son un poco más naturales, más reales, es imposible no notar la diferencia. Y mi opinión al respecto es que cuando estás analizando una buena cámara, lo que quieres es que el resultado final sea lo más parecido a la realidad. Porque, hombre, si eso ya lo tienes, luego en post-edición puedes hacer lo que te dé la gana. Y hablando sobre esto, pues hagamos un pequeño test. En esta foto, si quiero conseguir un resultado parecido al de la cámara stock, lo único que debo hacer es aumentar la saturación unos 5 puntitos y luego la intensidad unos 60. Y ¡tada! Aquí la tenemos. Otro ejemplo, en el cual apenas con aumentar la saturación un poco y la luminosidad, tenemos hasta mejores resultados que la cámara stock sin parecer tan artificial. El problema también está en la interpretación del color del software, que en mi opinión creo que está hecho de una forma para que cuando lo veas en el móvil te sorprendas. Tanto que en algunos casos parece que tengo la inteligencia artificial activada, pero no, así es la cámara de Xiaomi, con una super saturación que si activas la inteligencia artificial se multiplica por 2 o 3. Y ojo, que esto también ocurre durante la noche.
En fotos nocturnas con algo de iluminación, este incremento de exposición y saturación en la cámara stock ayudan pues a que se vean mejor algunos objetos, es cierto. Pero te quiero hacer una pregunta, ¿qué es lo que buscas? ¿Una cámara que sature las fotos o que te dé los resultados más realistas? Ambas respuestas son completamente válidas, pero es importante conocer las diferencias. La primera es que las sombras y los negros no serán tan profundos. La segunda es que algunos colores se intensificarán y otros hasta cambiarán. Y la tercera es que existen detalles importantes que se pierden y le dan más realismo a la foto. El único apartado en el cual la cámara stock tiene mejores resultados es en las fotos con flash. Pero esto seguramente mejore en próximas versiones de la Gcam que estén mejor optimizadas. En fotos con muy baja luminosidad y con el modo noche activado, las diferencias son abismales y apenas por esto deberías tener la Gcam instalada. Pero atención, que también tenemos el modo de astrofotografía que te permitirá hacer fotos como esta en momentos en los que la stock con el modo noche no consigue captar nada de nada. En serio, me asombra ver lo que podemos conseguir con tan solo cambiar una aplicación y sin tener idea de fotografía. El último apartado que he comparado es el de la cámara frontal, y aquí no hay mucho que se le diga. La cámara stock sigue activando el filtro de belleza cada vez que abro la app y no hay forma de desactivarlo permanentemente, mientras que en la Gcam tenemos un buen equilibrio de color, sombras y nitidez. El rango dinámico y la exposición también sigue siendo mejor en la cámara de Google, con diferencias bastante notorias. Una vez más, es como si Xiaomi estuviese preparando la foto para ser compartida en redes sociales y no para expresar la realidad. No hablaré del modo vídeo porque no lo suelo utilizar en la Gcam y además de esto está teniendo algunos problemas. En cámara lenta, por ejemplo, cuando intenta acceder a este modo, pues la aplicación se cierra, algo que seguramente pues se venga a solucionar en próximas versiones de este port. Pero no te preocupes que en el próximo vídeo comparativo de fotografías que haré versus el Redmi Note 8 Pro y el Mi A3, ahí sí haré algunas pruebas de vídeo para que veas y puedas comparar los resultados. De todas formas, creo que Xiaomi todavía no ha aprendido nada sobre qué es lo que pues, la gente en el occidente quiere. Vale. El filtro de belleza, aunque lo desactives, sigue funcionando. Lo mismo para la saturación y exposición. Si queremos que aumente, pues déjalo con la inteligencia artificial. Si desactivamos la inteligencia artificial, sigue teniendo unos valores demasiado altos. Y además de esto, la nitidez no es buena. Algunas fotografías siguen perdiendo detalles importantes. Pero hombre, menos mal que tenemos la posibilidad de instalar la Gcam de una forma completamente gratuita, segura y fácil en un dispositivo que cuesta apenas 210 euros, creo que lo he visto por este precio. Y bueno, si te gusta la fotografía y quieres eso, una cámara fotográfica y no una cámara fotográfica con Photoshop integrado, instala la Gcam, me lo agradecerás. Y bueno chicos, espero que os haya gustado esta comparativa y si es así, dejad un like y suscribiros y si tenéis alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!